Hola a todos, queridos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al primer fin de semana de nuestro nuevo alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: La Iglesia, el lugar de los que aman a Jesús. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Día sábado, leer con oración. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Repetimos: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Título del día: el establecimiento del gobierno de Dios. En el Salmo 82 leemos: Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Versículo 6. Génesis relata que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, después de lo cual el hombre se convirtió en alma viviente. Capítulo 2, versículo 7. Por lo tanto, el hombre fue creado del soplo de Dios, que es eterno y está en la dimensión de la eternidad. En este sentido somos dioses, porque tanto nuestro espíritu como nuestra alma provienen del aliento del Dios eterno. Por lo tanto, son igualmente eternos. A este respecto, también lo prueba Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Capítulo 3, versículo 11. Hay algo eterno en nuestro espíritu y en nuestra alma, y en ese sentido somos dioses. Sin embargo, aún faltaba que Dios mismo nos engendrara como sus hijos a partir de nuestro espíritu. Esto es lo que Jesús dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 7. Nuestro espíritu fue creado por el soplo del Dios eterno, pero ahora necesitamos creer en Jesús para recibir la vida eterna, para nacer de lo alto. Por un lado, somos dioses porque tenemos un espíritu eterno. Por otro lado, necesitamos recibir la vida de Dios para convertirnos en sus hijos. También está escrito en Eclesiastés: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Capítulo 12, versículo 7. El hombre fue creado como un Dios, pero le faltaba recibir la vida de Dios mediante un nuevo nacimiento. Por tanto, es necesario que el hombre nazca del Espíritu para ser gobernado por él. ¿Cómo establecerá Jesús su reino aquí en la tierra? Haciéndonos nacer del Espíritu. En el tercer capítulo de Juan leemos: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículos 3 y 5. Dios nos creó como dioses, mediante su aliento eterno, pero nos falta un paso esencial: entrar en su reino. ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Al nacer de nuevo, nacer de lo alto, al creer en Jesús. Luego Jesús continúa: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versículo 6. Al creer en Jesús, nacemos de lo alto, es decir, del Espíritu. A partir de ese momento, pasamos a ser parte del reino de Dios, y esto significa que de ahora en adelante seremos gobernados por Él,
porque su gobierno ha sido establecido en nosotros. Por eso Jesús dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículos 7 y 8. Quien nace del Espíritu ya no es dueño de sí mismo. El que nace del Espíritu ya no obedece al árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya no anda en la carne, sino que obedece al árbol de la vida y anda conforme al Espíritu. Después de creer en Jesús, estamos bajo otro gobierno porque pertenecemos a otro reino. Pero eso no es todo, como se revela en el segundo salmo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículos 6 al 9. La voluntad de Dios es establecer a Cristo como rey, como aquel que reina, el verdadero rey de Judá, el verdadero rey de la casa de David, cuyo reino será eterno. A la luz de estos versículos nos damos cuenta de que los judíos, cegados por el Dios de este siglo, fueron utilizados para tratar de frustrar el plan de Dios de hacer que Cristo reine sobre la tierra. Por eso intentaron arrestarlo e incluso matarlo. Para comprender mejor esta oposición, volvamos al capítulo 9 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Versículos 6 y 7. Mientras vivió en la tierra, Jesús llevó un gobierno sobre sí mismo, porque agradó a Dios poner el gobierno de su reino sobre sus hombros. A Jesús también se le conoce con el nombre de admirable consejero. Nuestro Señor Jesús es verdaderamente admirable. Él realiza obras extraordinarias entre nosotros y, como Dios, es su propio consejero, porque solo Dios puede aconsejarse a sí mismo. Él es también el Dios fuerte. Por un lado, se presenta como un niño. Por otra parte, se revela como el Dios fuerte. A veces es el Hijo, a veces es el Padre eterno. Y Él también es el príncipe de paz, porque solo bajo su gobierno habrá verdadera justicia y juicio. La paz es el fruto de este gobierno. Por eso a nuestro Señor se le llama príncipe de paz. Hoy trabajamos para que Cristo asuma su gobierno sobre la tierra y para que su gobierno se expanda en cada miembro de su cuerpo. Este crecimiento se producirá sumergiéndonos en la palabra e inculcándola en nuestro corazón. De esta manera, Cristo llenará todos los vacíos de nuestro ser con la realidad de Dios. Así es como Él, de hecho, nos guiará, haciendo que su gobierno crezca en nosotros y fluya de nosotros, incluso en las calles, mientras predicamos el Evangelio del Reino y ganamos más personas para Él. El gobierno de Cristo es definitivo. Él establecerá justicia y juicio para siempre, porque el celo del Señor de los ejércitos lo garantizará. Y nosotros, unámonos al equipo vencedor, el equipo donde el celo del Señor está presente. Él mismo velará por el establecimiento de su gobierno.
Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.